Si alguna vez te has encontrado hablándote a ti misma de una forma en la que jamás le hablarías a alguien que amas, o exigiéndote de tal manera en que nunca le exigirías a nadie más, o tal vez te encuentras siendo tu peor enemiga o tu peor juez, este episodio es para ti, porque hoy voy a hablarte sobre cómo la autocrítica, la autoexigencia, el perfeccionismo, la culpa son en realidad mecanismos de protección. Y hoy te voy a platicar sobre cómo los puedes empezar a soltar y qué dice la neurociencia acerca de eso. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Mi nombre es Alba Porras y soy host de este podcast. A veces estoy yo sola compartiéndote episodios como el de hoy y a veces tengo invitados espectaculares que vienen a ofrecerte estrategias para una vida más plena. Así que bueno, adentremos en el tema de hoy, pero antes déjame conectar con el trabajo que hemos estado haciendo en los episodios anteriores, porque esta serie de episodios la he venido conectando con un propósito para que vayamos profundizando un poquito más en estos temas. Y bueno, en episodios anteriores te platiqué sobre cómo la ansiedad vive en el cuerpo y por qué es fundamental que para que puedas manejar tu ansiedad o la ansiedad de manera efectiva, comiences por abordar el cuerpo de manera somática. También te platiqué cómo puedes empezar a salir de ese bucle mental que te mantiene como estancada en pensamientos repetitivos o negativos que te paralizan o no te dejan funcionar. También te platiqué sobre cómo una emoción está diseñada para que solo dure 90 segundos, lo mismo que el estrés que tiene un pico hasta los 15 minutos, pero lo podemos vivir por horas cuando alimentamos, la alimentamos con nuestros pensamientos, lo cual empeora la sensación que tenemos en el cuerpo y se vuelve en ese ciclo vicioso que no nos permite encontrar bienestar y calma. Y te hice la invitación en su momento, ¿no? A que es muy importante ver en dónde estabas poniendo tu atención y tu enfoque y qué estabas alimentando día a día con tu atención. También te hice énfasis en que cómo el sistema nervioso, cuando está como atascado en modo supervivencia, es muchísimo más fácil alimentar lo negativo, lo que hace falta, lo que sale mal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado y está enfocado a encontrar la amenaza, a encontrar lo que está, que puede ser peligroso, sobre todo cuando está en modo supervivencia. Y te platiqué en ese momento que es vital que reseteemos el sistema nervioso de manera constante y diario para que podamos encontrar esos momentos de paz, de calma, de conexión con nosotros mismas y con el mundo que nos rodea y de compasión para con nosotros, porque solo a través de esas dosis diarias de reseteo de nuestro sistema nervioso podemos ir cambiando todo esto que te platicaba. Y bueno, hoy vamos a ir un pasito más profundo porque creo que es muy importante que mencionemos que algo de lo más común que pasa es que nos veamos acostumbrados o acostumbradas a sobreexigirnos, a atacarnos a nosotras mismas, a ser nuestra mayor juez, nuestro peor crítico. Y realmente a veces somos nosotras las que nos damos el peor trato a nosotras mismas. Entonces, em, hoy creo que es fundamental que lo abordemos para que sí te decía que puedes empezar a cambiar tu enfoque, que puedes elegir pensamientos diferentes. Pero ¿qué pasa cuando tienes toda la vida autocriticándote, siendo dura contigo, siendo rígida contigo, pidiéndote de más, exigiéndote de más, enjuiciándote cuando necesitas algo, etcétera? Entonces, bueno, voy a iniciar primero con traer una, es una anécdota, la escuché hace poco, pero en realidad es una tradición religiosa en Irán. La escuché de una compañera mía que es iraní. Y ella me platicó de esta tradición que la verdad me dejó pensando y dije, la voy a compartir porque creo que tiene mucho sentido, sobre todo para este episodio. Ella me compartía que en esta tradición religiosa los creyentes caminan largos periodos de tiempo con cadenas pesadas y mientras van caminando se van dando golpes en la espalda con el fin de liberarse del pecado. Y cuando yo lo escuché, mi primera reacción inmediatamente fue, pues, que innecesario, que es duro, pero luego me di cuenta y la verdad es que me partió el corazón, que la verdad es que todos hacemos eso de alguna manera u otra, porque caminamos por la vida.
no solo cargando a veces las duras cargas y los pesos del pasado, sino también nos vamos culpando porque no cambiamos, nos vamos autoexigiendo, nos vamos metiendo en bucles de perfeccionismo que nos paralizan, que nos llevan a la procrastinación y nos vamos dando duro todo el tiempo, aun cuando todas estas, esta autoexigencia, este perfeccionismo, este resentimiento tal vez no se vean como cadenas en sí, literales. La verdad es que todo esto son cadenas, son pesos, que es como si nos lleváramos una mochila llena de piedras todo el tiempo y quisiéramos como llegar a nuestro destino, pero la mochila está tan pesada que tenemos que tomar pausas todo el tiempo, que nos está dejando marcas en el cuerpo o incluso llagas de tanto que pesa y que nos va lastimando la espalda, nos va lastimando el cuerpo, ¿no? Nos hace más lento, nos hace, lo hace incluso imposible disfrutar del camino, porque es tan pesado, es tan doloroso que no podemos tener espacio para disfrutar lo que hay en el camino hacia nuestro destino. Entonces, creo que esto es algo muy humano, llevar estas cargas y la pregunta nace entonces, pues, ¿qué puedo hacer para dejar estas cargas, dejar estas cadenas, dejar de ser mi peor crítico, mi peor juez, etcétera? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, primero empiezo por, em, como subrayar que esta autocrítica, el juicio interno, el perfeccionismo, la autoexigencia son en realidad una respuesta al trauma. Es una manera en la que nuestro cuerpo aprendió a protegerse porque mientras crecía, por así decirlo, nuestro sistema, mientras nos desarrollábamos durante nuestra infancia, aprendimos que de esta manera podíamos obtener amor o aceptación, ¿sí? Y te voy a platicar un poquito más profundo de esta respuesta al trauma que solemos tener muchos de nosotros. Pero antes te voy a decir, la buena noticia es que gracias a este concepto que la neurociencia ha llamado la neuroplasticidad, todos tenemos la capacidad de cambiar la manera como pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos, porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de moldearse, incluso cuando ya estamos en edad avanzada. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro para cambiar. Y entonces como esas carreteras neuronales que yo le digo, ¿no? Cuando tú piensas de una manera una y otra vez, refuerzas esa carretera, le vas poniendo cementito y entonces se vuelve súper fácil pasar, transitar esa carretera. Es como hacia donde se dirige tu cerebro porque siempre opta por lo que es más fácil y cómodo. Pero gracias a la neuroplasticidad, tú tienes la capacidad de poco a poco ir destruyendo esas carreteras para que puedas construir unas nuevas. Y estas nuevas carreteras neuronales te lleven a un distinto diálogo interno, distintos comportamientos, distintos hábitos y más. Entonces, siempre hay esperanza. Pero bueno, te platico, regresando al punto número uno, donde te digo que todo esto, la autocrítica, el autojuicio, la autoexigencia, son simplemente una respuesta de trauma, un mecanismo de protección, un sistema nervioso en modo supervivencia. Todo esto, te platico, cuando nos vemos envuelto ahí, es en realidad una forma no solo de protegernos, es también cumple un beneficio secundario que nos ayuda como a sobrevivir, ¿no? Porque como te digo, durante la infancia aprendimos que de esa manera podíamos obtener amor y aceptación. Y bueno, estos patrones en los que nos vemos envueltos, donde minimizamos nuestras necesidades y deseos, donde nos hacemos chiquitas, donde nos creamos malestar interno, en estos patrones de autoabandono, que se le llamarían patrones de autoabandono, tendemos a un patrón de negligencia en donde nuestro sistema nervioso como mecanismo de supervivencia por lo que aprendió a la infancia, está buscando que a través de no poner atención hacia nuestras propias necesidades, reprimir nuestros sentimientos sobre funcionamiento,
podamos entonces funcionar en nuestra edad adulta, aun cuando esa función nos traiga mucho malestar, ¿no? Y esta sobrefuncionalidad cuando estamos en el patrón de abandono se puede ver de muchas formas. Por ejemplo, la sobrefuncionalidad que yo te digo, aquí es cuando tendemos a hacer de más por los demás, ¿sí? Incluso haciendo cosas que podrían hacer los demás por ellos mismos, lo hacemos por ellos con la esperanza de obtener amor y validación, ¿sí? Y esto nos lleva no solo a autoexigirnos, sino también sentirnos culpables y mal cuando necesitamos descansar, cuando necesitamos poner de prioridad, cuando necesitamos tomar espacio, nos lleva a enjuiciarnos porque nos sentimos que no podemos con todo, porque siempre nos estamos sobrepasando, tomamos más responsabilidades de las que podemos, tenemos el plato lleno todo el tiempo, luego nos sentimos irritables, nos enjuiciamos a nosotras mismas por sentirnos irritables y más. Y bueno, esto también nos lleva a sobrepensar y cuando sobrepensamos, cuando sobreanalizamos, no estamos sintiendo. Y cuando no estamos sintiendo, hemos perdido entonces esa conexión con nuestro cuerpo y por tanto con nuestra voz interior. Ahora, otra manera en la que vemos esta sobrefuncionalidad o este patrón de autoabandono o autonegligencia para con nosotras mismas es que priorizamos a los demás. Porque hay una creencia interna que desarrollamos durante nuestra infancia en que las necesidades de los demás son más importantes, de que yo debo de llevar toda la atención y mi foco afuera porque de esa manera me mantengo segura. Y esto lleva al descuido de mis propias necesidades, a la dificultad de darme prioridad, a la dificultad de maternarme, a la dificultad de darme lo que necesito a nivel físico, mental y emocional. Y eso también lleva a un diálogo interno donde hay mucha vergüenza, culpa, rabia interiorizada, donde no hay espacio que yo pueda tomar tanto adentro como afuera. Y claro, esto genera mucho malestar. Ahora, otra manera en la que se ve este patrón de abandono es esa dificultad para poner límites, ¿no? Que como respuesta al trauma muy temprano que tuvimos, podemos tener esa dificultad para establecer o mantener límites saludables, lo que te lleva luego a quedarte en un bucle mental o rumiación cada vez que tienes una conversación difícil, te estás atacando a ti misma porque, bueno, pudiste haber dicho algo diferente o porque no dijiste algo dándote del látigo porque la conversación se sintió sumamente incómoda y tú no hiciste lo que tú creías que debiste de haber hecho, o tal vez te quedas paralizada cuando tienes que confrontar a alguien y entonces evitas el conflicto y luego te das de látigo porque te culpas, porque no puedes hablar por ti, porque no puedes decir lo que necesitas, porque no puedes sentir ese límite y más. Y bueno, cuando te estás abandonando constantemente a ti misma, priorizando todo y a los demás y haciendo esta sobrefuncionalidad de la que te platico, es más fácil que esos pensamientos de autocrítica, de autojuicio, de perfeccionismo, de rigidez, de eh, autoexigencia abunden en tu mente. ¿Por qué? Porque estás alimentando constantemente a tu sistema nervioso con, con señales de que necesita hacer todo el tiempo de la manera algo va a pasar, de otra manera algo va a pasar. Y entonces está totalmente en modo protección, ¿sí? Estás construyendo constantemente en ese modo de protección esas carreteras neuronales de las que yo te platicaba, que son la autocrítica, la culpa, la sensación de que no eres suficiente, la autoexigencia, la rigidez, etcétera. Y todo esto, como te digo, está cumpliendo una función, la función de protegerte, la función de que sobrevivas, pero también tiene un beneficio secundario. Y déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto de manera muy básica. Imagínate que tienes una presentación importante en tu trabajo y antes de tu presentación, tu cerebro te manda todo tipo de pensamientos súper críticos y duros de que no estás preparada, aun cuando te preparaste muchísimo, de que vas a fallar, aun cuando lo has hecho antes, de que van a pensar que eres un fraude porque no tienes todas las certificaciones que deberías de tener, porque te faltó mover una línea en la presentación, etcétera. Y está con todo, tu cerebro mandándote todo tipo de pensamientos que te hagan dudar de ti misma. Y esto suena horrible, pero la verdad es que tu cerebro lo único que está haciendo
es que te está protegiendo. Y el beneficio secundario aquí va. Si te convences de que vas a fallar y te preparas para el peor escenario, entonces te proteges de la decepción. El beneficio te estás protegiendo de la decepción, porque si algo sale mal, tú básicamente puedes decir, bueno, ya lo sabía, iba a salir mal, no esperaba que fuera a salir bien, no hay ninguna sorpresa en esto, ¿no? Entonces es una manera de protegerte. Dándote otro ejemplo, por ejemplo, si te criticas constantemente porque sientes que no eres suficientemente productiva, porque deberías de poder con más cosas en tu lista, porque la vecina de al lado hace 500 cosas más que tú, etcétera. Si te sigues criticándote, como te digo, estás protegiéndote y una manera en la que estás obteniendo un beneficio es que si continúas criticándote, evitas el riesgo de decepcionar a otros. ¿Por qué? Porque te aseguras que estás sobrehaciendo todo el tiempo para no decepcionar a otros y prefieres de manera inconsciente la decepción para ti contigo misma que para con los demás, ¿no? Y aquí la autocrítica se convierte en una forma de control, de anticipar el rechazo antes de que llegue, de protegerte del dolor, aunque en el proceso te lastimes a ti misma. Y regresamos a esa tradición religiosa que te contaba, en la que nos llevamos esas cadenas y nos vamos golpeando constantemente. Esa es una manera de golpearnos. Y bueno, es un ciclo que nos mantiene como encadenadas de manera invisible porque vamos cargando más y más cargas y en la medida en que más somos más duras con nosotras mismas, más críticas, más juiciosas con nosotros, más nos desconectamos de nosotras, menos nos damos la oportunidad de sentir o de priorizar lo que necesitamos. Y más nuestro sistema nervioso se queda en modo crónico de supervivencia. Porque si tus necesidades no importan, si tú no te sientes digna de tu propio cuidado, lo único que le estás diciéndote a tu sistema nervioso es, no puedo sentirme segura para estar aquí, no puedo sentirme segura para pedir lo que necesito, no puedo sentirme segura para hacer lo que necesito, etcétera. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tomaría soltar esa carga y permitirnos confiar en nosotras mismas? Y creo que es necesario como abrir con la idea de que hay que trabajar, empezar con la idea de que hay que trabajar con nuestro sistema nervioso para empezar a sentir esa seguridad y poco a poco ir saliendo de ese modo crónico de supervivencia, el cual no nos permite sentar límites, abordar nuestras necesidades, nuestros sueños, expandirnos, etcétera. Entonces, cuando le empezamos a dar a nuestro sistema nervioso pequeñas dosis de seguridad, por lo menos por 8 semanas, porque es lo que dice la neurociencia, en el caso de la neuroplasticidad, para que haya ese cambio en el cerebro necesitamos al menos 8 semanas de trabajo diario, constante, progresivo y gradual para irle enseñando al cuerpo poco a poco de que puede estar seguro, de que es seguro cuidarse, etcétera. A mí me encanta el abrazo de la mariposa, la exploración somática de Rain para ir explorando la seguridad, pero realmente depende de dónde está tu sistema nervioso y qué es lo que necesitas en cada momento para irte dando esa seguridad. Si no conoces aún mi programa de Soma Reset, este programa es un programa que tiene 9 horas de contenido disponibles para ti con acceso de por vida y cuenta con muchas maneras en las que puedes empezar a enseñarle a tu sistema nervioso a encontrar seguridad y sobre todo que te enseña a resetear tu sistema nervioso para que puedas salir de ese modo crónico de supervivencia. Te dejo toda la información aquí abajo del episodio. Y bueno, hoy quiero cerrar con algo práctico que puedes empezar a hacer desde hoy para empezar a como calmar un poco esa autocrítica, ese rechazo interno, esa autoexigencia que, como te digo, están ahí porque te están protegiendo, porque tienen un beneficio, ¿no? Para ti. Y al final de cuentas no se trata de como pelearnos con esa parte, sino más bien abrazarla y darle lo que necesitan. Entonces, hoy te, eh, te comparto lo que a mí me sirve mucho en mi diálogo interno. Aparte de que yo trabajo mucho con mi sistema nervioso de manera diaria, me doy esas dosis de seguridad, pero cuando creo que es súper normal que todos tengamos pensamientos negativos, incluso hasta la persona que más ha hecho trabajo en sí misma. Yo he escuchado muchos,
muchas entrevistas con monjes tibetanos, con maestros de meditación, que también dicen, ¿no? Somos humanos y parte de ser humanos es experimentar todo este rango de emociones y todo este rango de pensamientos. Pero aquí se trata de que la balanza se cargue más hacia lo que trae bienestar y menos a lo que trae malestar. Entonces, cuando yo me veo como metida en ese bucle de pensamientos duros para contra mí, lo primero que hago es que pienso en mis sobrinos. Mis sobrinos son los amores de mi vida y cuando estoy ahí, generalmente me es un poco difícil pensar, ay, o sea, ser menos dura conmigo, ¿no? Porque yo tiendo al perfeccionismo. Entonces lo que hago es que pienso en mis sobrinos y me pregunto, ¿yo les hablaría así? ¿Dejaría que alguien les hablara así? Y la verdad es que siempre es no, un rotundo no, jamás, nunca. O sea, iba a ir a cachetear si alguien les hablaba así a mis sobrinos, ¿no? Entonces yo hago ese experimento siempre, ¿no? Cuando me encuentro ahí me pregunto si, bueno, si es realmente la manera en la que yo le hablaría a mis sobrinos. Y entonces me preguntaría, yo me acercaría a ellos de manera adulta si ellos estuvieran experimentando lo que yo estoy experimentando, ¿cómo me acercaría a ellos para sostenerlos y apoyarlos? Y justo así, con esa pregunta me ofrezco una pequeña dosis de sabiduría, pero mucha dosis, una gran dosis de amor. Y a veces creo que es mucho más sencillo preguntarnos, como viendo hacia un tercero, ¿qué le dirías a tu mejor amiga? ¿Cómo le hablarías a tus hijos? Y es más fácil hacerlo por otros que hacerlo por uno mismo. Por eso te invito a que lo pruebes. Si te encuentras justo ahí, metida en ese bucle mental de pensamientos duros para contigo, pregúntate cómo le hablarías a alguien que amas. ¿Le hablarías de esa manera? Y escucha qué es lo que tienes para decirle a esa otra persona que es tal vez justo lo que necesitas escuchar. Entonces, cualquiera que sea tu caso, yo te invito a que observes tu diálogo interno esta semana y empieces por darte esas dosis de amor y de apapacho, por sostenerte con más compasión, porque así como puedes ser amable para otros, puedes empezar a ser amable para ti, para contigo, así como puedes perdonar a otros, puedes perdonarte a ti, así como puedes ser suave y flexible con otros, lo puedes hacer contigo también. Y mi invitación es a eso, justo a observarte, a observar el diálogo interno e incluso preguntarte, ¿no? No solo cómo te estás hablando, sino qué carga estás lista para soltar, qué pensamiento estás listo para cambiar, que se repite una y otra vez y que nomás te está haciendo sentir peor, ¿no? Y también te invito a con curiosidad, explorar qué cosas de las que estás haciendo hoy las estás haciendo solo por culpa, solo por cumplir expectativas de otros. ¿Cómo es que te estás abandonando en este momento? ¿Y cómo puedes entonces empezar a verte y atenderte para que entonces puedas encontrar una conexión más profunda contigo? Y vas a decir que esto se escucha simple, pero en lo simple está en lo divino. A veces pensamos que sanar va a tomar horas, años, días y que va a ser sumamente complicado. Pero en realidad no tiene que ser así. Puede ser pequeñas dosis, pequeños cambios, pequeñas acciones que nos lleven poco a poco a cambiar el rumbo de nuestro día y de nuestra vida. Así que, pues, te dejo el recordatorio que ya te dije, así como él toma la misma energía tener miedo que tener esperanza, que tener fe. Lo mismo te digo en cuestión de la autocrítica. Toma la misma cantidad de energía. El estar experimentando o el estarte como latigando con esa autocrítica, esa autoexigencia, que la energía que inviertes en cuidarte, en sostenerte, en tratarte como tratarías a los demás o a alguien que amas profundamente. Así que date ese apapacho que necesitas porque tú también mereces esa compasión, ese cuidado. Y bueno, espero que este episodio te haya sido de utilidad. Déjame en los comentarios qué te llevas y nada, te agradezco infinitamente haber llegado hasta este punto del episodio y conectamos en la próxima.